going to be learning more about Jonah. We're going to be reading Jonah chapter 1, verses 1 to 3. The Bible is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down Joppa, where he found a ship bound for the port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Amén. ¡Tírenme del barco! Ahora te voy a comer. Hola, Frijolín, ¿qué estás haciendo? Yo estoy tratando de jugar la historia de Jonás, pero yo no me lo sé completo. ¿O no te la sabes completa? No. Yo te la puedo contar si tú quieres. Ok. Mira, había un hombre que se llamaba Jonás y él era profeta de Dios. Entonces un día Dios le llamó y le dijo: Jonás, yo quiero que tú vayas a predicar a Nínive mi palabra, porque yo quiero salvar a la gente que vive ahí. Y lo que pasaba es que en Nínive había mucha gente muy mala y desobediente. Entonces Dios quería salvarlos, pero necesitaba a Jonás para que Jonás fuera a predicarles la palabra de Dios. Entonces Jonás dijo: no, yo no quiero ir a Nínive. Yo voy a ir a esconderme a Tarsis. Jonás pensó que se podía esconder de Dios, y de Dios nadie se puede esconder porque Dios es omnipresente y omnisciente y Él lo sabe todo y Él está en todas partes. Pero Jonás pensó que se podía esconder de Dios. Entonces compró un boleto para irse a Tarsis y se subió a un barco. Cuando ya estaban adentro de alta mar, vino una gran tempestad. Y el barco empezó a moverse y a moverse y a moverse. Y todos los que estaban adentro del barco tuvieron mucho miedo. Y empezaron a tirar todas las cosas que tenían adentro del barco con tal de salvar su vida. Y todos se pusieron a clamar y a orar a sus dioses, porque la gente que iba en el barco era gente que no temía a Jehová. Entonces el capitán del barco se acordó que ahí estaba Jonás. Y Jonás estaba durmiendo en medio de la tempestad. Y fue y le dijo: hey, tú despiértate y clámale a tu Dios. Entonces Jonás le explicó: mira, todo lo que está pasando es por culpa mía, porque yo no le he obedecido a Dios. Entonces los marineros quedaron en que debían de tirar a Jonás del barco. Bueno, Jonás les dijo: tírenme, porque cuando me tiren la tempestad va a terminar. Entonces lo tiraron al mar. ¡Pum! Lo tiraron. Y entonces cuando él ya estaba en el mar, ya casi estaba a punto de ahogarse, y apareció un gran pez y ¡pum! Se lo tragó. ¿Y sabes qué pasó? El Jonás estuvo adentro de la pancita del pez por 3 días y por 3 noches. Y cuando estaba dentro de la pancita, Jonás empezó a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios por no haberle obedecido. Entonces Dios, como es un Dios muy bueno, un Dios misericordioso, Dios perdonó a Jonás y ordenó al pez que lo vomitara. Entonces el pez lo vomitó en la playa, y entonces Jonás decidió hacer la voluntad de Dios, y en vez de irse para otro lado, se fue a predicar la palabra de Dios a Nínive. Jonás, estando en Nínive, predicó la palabra que Dios le había dicho, y mucha gente, gracias a esa palabra que Jonás predicó,
se convirtieron de sus malos caminos y empezaron a obedecer a Dios. ¿Te gustó la historia, Frijolín? Sí, estaba buenísimo. ¿Verdad que sí? Entonces, en esta noche, niño y amiguito, hermanito que nos estás viendo, yo los invito a ustedes a ser obedientes. Obedientes primeramente a la palabra de Dios. Obedientes a sus papitos. Tenemos que ser obedientes a nuestros maestros. Y muy importante, debemos de aprender a ser obedientes a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Así que debemos de ser muy obedientes a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae bendición. Amiguitos, los invitamos a que nos sigan sintonizando todos los miércoles aquí en nuestra iglesia, El Sembrador. Hasta la próxima. Bye. Niños, ahora te vamos a enseñarte una canción sobre Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Otra vez? Sí. ¿Sí? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios,